Estamos acá en el estudio con Rodrigo Sandoval, ex jefe de extranjería y académico de la Universidad Central. Rodrigo, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Un gran abrazo a todos. Muchas gracias por estar acá, más porque tiene la experiencia. Estábamos conversando fuera de micrófono que a Rodrigo le tocó toda la época pre-Venezuela, donde el tema de discusión eran los haitianos, ¿no? Nunca los venezolanos se apartaron mucho de los haitianos. Ese es un paradigma bien interesante para revisar. Cuando uno veía los flujos migratorios que en ese tiempo tanto Venezuela como Haití podían ingresar a Chile sin visado de turismo, entonces los dos tenían ingresos principalmente regulares. Entonces uno podía tener una mirada muy con nombre y línea. apellido en el fondo. Claro, que era lo ideal, lo podemos hablar. Entonces, pero nunca la migración venezolana se apartó demasiado de la haitiana. Ah, mira, no sabía. Yo pensé que ahí llegaba una ola de haitianos y los venezolanos habían venido después. No, de hecho uno observaba, y de hecho parte de los comentarios que uno hacía cuando hablaba de la necesidad de contar con institucionalidad y con legislación moderna para este tipo de cosas, era precisamente que una cosa era una migración haitiana que tú puedes cortar cortando los vuelos en low, claro, que era el gran problema, y otra muy distinta, una migración de orden regional que llega a pie, claro, cuando no puede llegar en avión, y por lo tanto por eso era importante avanzar antes de que la migración llegara en el formato en que ya se hace incontrarrestable. Oye, a ver, la semana pasada esto fue tema por el famoso enrolamiento, regularización, que se confundió, hubo mucho caos. Hoy día parte de nuevo este enrolamiento. Lo pregunté la semana pasada, pero lo vuelvo a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre enrolar y la regularización acotada? Que ese fue el término que usó el actual gobierno. Hay que tener tres conceptos a la vista. Primero, el enrolamiento. Segundo, el empadronamiento. Y tercero, la regularización. El enrolamiento es un procedimiento regular, es un procedimiento constante del día a día que establece la ley y que se hace día a día en todas las oficinas del registro civil y que permite ponerle nombre, huella y y biometría y cara a todas aquellas personas que no cuentan con un RUT. Ellos no tienen carnet. No tienen carnet, pero sobre todo no tienen RUT. Entonces, ¿cuál es el problema? El carnet cumple la función de identificarte, claro, el RUT de significarte en el sistema administrativo. Claro. Entonces, ante esa necesidad que tiene el sistema de contar con una numerización, tú conocerás la realidad en Estados Unidos. En Estados Unidos tú tienes 4 o 5 números de identificación distintos. Hay una robustez institucional que tiene Chile y que le permite que todo sea a partir de un número único. Claro. Entonces, hay muchas instituciones públicas o privadas que requieren un RUT para relacionarse contigo. Entonces, hay personas que por distintas razones de orden migratorio no tienen visado, se les venció el visado, en fin, no cuentan con ese número. Y esas personas, a la institución hace un formulario, y ese formulario con ese van al registro civil, y el registro civil, ningún problema, yo les pongo el número, pero la ley me dice que previamente tengo que enrolarte. Es decir, foto, huella, nombre. Pero no salen con carnet ahí. No. Tienen un número. Claro, y leía que es mucha gente que está trabajando y que necesita ese RUT para las cotizaciones y todo eso. La principal necesidad, esto proviene de la época que estaba yo, cuando ya se analizaba la necesidad de numerizar a aquellas personas con independencia de su situación migratoria. Y el tema es que para educación y salud, desde el punto de vista público, es imprescindible. Pero también las entidades previsionales y otras privadas también requieren ese número. Claro. Y por lo tanto, es la opción. Contesto al tiro la pregunta. Se supone que estas personas, si no tienen RUT, si no tienen cédula de identidad, si no tienen permiso migratorio, finalmente no pueden trabajar. En la práctica, un empleador se enfrenta a una disyuntiva. Necesita trabajadores para ciertas cosas, no tiene posibilidad de obtenerlos de otra forma. Entonces, si va a contratar finalmente a un extranjero, prefiere comerse la multa migratoria, pero no comerse la multa previsional, que es bastante dolorosa y también incluso tiene otras consecuencias. Entonces, un ejercicio de racionalidad económica. Aquí, una de las cosas que uno tiene que tener muy presente en el análisis de las migraciones y cuando las regula, es lo que se llama el análisis económico del derecho. No solamente me basta con poner una norma, sino que tengo que hacer aquello que va a hacer la persona que no está en condiciones de cumplir la norma. Bueno, ahora, eso es el empadronamiento. El enrolamiento. ¿Cuál es la diferencia de ellos con los irregulares? Es decir, por definición, una persona que no cuenta con RUT debería estar en situación regular. Ahora hay una cosa. Hay personas que no están en situación irregular, pero igual necesitan este enrolamiento. Por ejemplo, hoy día los permisos migratorios, es que esto es muy complejo, entonces también uno tiene que saber que muchas de estas cosas que no nos gusta ver y que nos vemos obligados a resolver, por ejemplo con el enrolamiento, corresponden a deficiencias del propio Estado. Hoy día, ¿cuánto se está demorando un permiso de residencia? Casi un año. Un año. Claro. Entonces una persona empieza a trabajar o quiere empezar a trabajar
ya cumple con los requisitos, entonces tiene que esperar un año para que le digan finalmente que esos documentos están bien. Ya. Entonces finalmente empieza a trabajar. Es una persona que desde el punto de vista migratorio se encuentra regular. Lo que pasa es que no tiene permiso para trabajar. Está como en un limbo, en el purgatorio. Claro, está con permiso para estar, pero no está con permiso para sobrevivir, lo podríamos decir en términos más dramáticos. Y los que no tienen nada, esos son indocumentados, no pueden, supuestamente no podrían trabajar, no podrían acceder a salud, educación, nada. A ver, las personas indocumentadas, ahí entramos al tema de lo que se llama el régimen buenista chileno, ¿no? Y es que Chile hace una racionalidad, que la hacen muchos estados, y que dice: si yo tengo personas que de todas maneras ingresaron en forma clandestina, ingresaron por el lado, personas que habiendo ingresado en forma regular se quedaron y no están con regularidad migratoria, esas personas se van a enfermar y tienen hijos que educar. Entonces ahí vuelve la misma disyuntiva ahora por parte del Estado. ¿Qué hago? Claro. ¿Los marginalizo y me olvido de ellos? Y me los voy a encontrar o absolutamente marginalizados cuando sean adolescentes y adultos, o bien me los voy a encontrar en las situaciones de urgencia cuando no fueron tratados adecuadamente. Claro, el doctor va a decir: te está muriendo, pero no lo puedo atender. Exactamente. Entonces, al final el Estado hace una situación de racionalidad. Podemos conversar si es posible o no que haya migrantes irregulares, eso es otra discusión, pero finalmente el Estado hace decisiones prácticas. Esto es como el Estado francés. El Estado francés es laico y aún así existen cementerios musulmanes en Francia. Claro. ¿Por qué? Porque si los musulmanes no tienen cementerio, ¿qué es lo que van a hacer? Cementerios clandestinos. Entonces la salubridad pública se pone por encima de la integridad cultural francesa. Entonces los estados tienen que tomar esas decisiones. Eso es el enrolamiento. Ahora, la diferencia está con el empadronamiento, que materialmente son muy similares. También es huella, cara y nombre. Claro. Sin embargo, se trata de un proceso excepcionalísimo, de carácter administrativo, no tiene fuente legal, como lo dice el artículo 44 de la Ley de Migración en el caso del enrolamiento, y ese cumple un fin que nunca declaró bien el Estado, para ser honestos. Yo, desde el momento que anunciaron el empadronamiento, se ve el horizonte de la regularización. Sin embargo, por razones políticas, porque aquí hay un montón de cosas que también han pasado en el Congreso, que han hostilizado la posibilidad de una gestión migratoria más transparente, el gobierno nunca reconoció que esto iba a ser un proceso de regularización, y sin embargo, y nos encontramos hoy día frente a la evidencia que este proceso de empadronamiento, que si bien se explica desde el punto de vista de control, pero en términos de la cantidad de recursos, tiempo y capacidades que supone, solamente se explica en la medida que tú vas a empadronar, regularizar a todas las personas. Entonces, ese proceso no se hizo por el registro civil, lo hizo la PDI, es de carácter excepcional, no tiene fuente legal, sino que tiene simplemente fuente administrativa, porque es una disposición de la autoridad. Un inmigrante que le dan un permiso de residencia, ¿cuánto dura ese permiso de residencia? Porque todos sabemos que después de 5 años podría optar a la nacionalización, ¿no es cierto? Pero en ese periodo intermedio, ese permiso de residencia es como antes, que uno tenía que ir a Argentina, a Mendoza. Claro. Yo tenía amigos argentinos que iban a Mendoza, estaban 2 días, se volvían y le renovaban la... Eso se llama hacer frontera. Claro. Así se le llama. A ver, es que ha cambiado la normativa. Antes existía, cuando estábamos hablando antes de la época de los haitianos, existía la posibilidad que entregaba la ley de dictadura, el decreto ley 1094 tenía muchas deficiencias, pero tenía algunas cosas virtuosas. Una de esas era de que una persona que entraba como turista y encontraba trabajo, podía regularizar su situación como residente temporario dentro de Chile. Hoy día eso no es posible. Entonces esa persona que viene como turista, hoy día permiso transitorio, encuentra trabajo, tiene que volver a su país y desde ahí presentar la visa, y solamente una vez que esa visa es completamente tramitada, 1 año, recién ahí puede ingresar. Entonces, es que ahí está el punto. Yo creo que estas conversaciones dan para mucho, pero hay una cosa que a mí me ha enseñado mucho la práctica, y es que la realidad migratoria es una realidad social, y las realidades sociales no se determinan a voluntad, sino que hay un margen que te establece la realidad. Entonces, un modelo en el que tu principal migración es fronteriza o es regional, en donde las personas están ingresando, si no por la vía formal, por la vía informal, pero entran y salen nada más. Claro, restricciones como el hecho de que tengan que sacar su visa en el país de origen, solamente lo que hacen es irregularizar. Y eso lo demuestra que en el tiempo de los famosos haitianos, la verdad es que las tasas de irregularidad eran bastante bajas.
¿Por qué? Porque efectivamente existía el problema. Ahora, hay otras deficiencias, el famoso tema de los contratos falsos, pero lo que no existía en ese momento era ausencia de conocimiento sobre las personas que estaban. Yo tenía una manía de que cada vez que había un delito en el cual estaba involucrado un extranjero, la gente que trabajaba conmigo sabía que yo necesitaba la carpeta de ese extranjero en mi escritorio al día generalmente siguiente. la tenía. Es decir, no recuerdo alguna vez en la que no la hayamos Claro. tenido. Obviamente había un foco que en ese tiempo era la migración dominicana, que hay un tema de estadística bien interesante cuando uno observa los países a los cuales se les ha puesto visa, que es República Dominicana el 2012, Haití el 2018 y Venezuela el 2019. Hasta ese momento tienen migraciones sumamente regulares, sumamente a la vista, sumamente normales. Y sin embargo, tú les pones la visa e inmediatamente al año siguiente saltan 7, 8 A la mala. Empiezan en forma clandestina, Claro. porque los formatos migratorios, yo sé que es contraintuitivo y es lo que la gente no quiere escuchar, pero uno no está para decir comodidades, sino que las verdades, y lo cierto es que lo que demuestra la experiencia es que si nosotros queremos tener control de la migración, esa migración tiene que estar de cara al Estado, y por lo tanto uno tiene que generar condiciones para que esa migración se dé de cara al Estado y no de espaldas a él. Claro, el tema, estamos conversando con Rodrigo Sandoval, ex jefe de extranjería y académico de la Universidad Central. Claro, y a lo que dices tú viene lo otro, el efecto llamada, porque si tú regularizas, dicen que yo no tengo idea, dicen que los incentivos para la gente que está fuera en Chile están regularizando, vamos todos para allá. ¿Es así? ¿Está comprobado? Porque yo he escuchado todo tipo de, no, hay estudios que determinan esto, estudios de uno que dice no, que existe, hay estudios para todo. Es tan escaso como partiste tu pregunta que es no tengo idea, porque a mí me sorprende. Yo mientras más estudio, mientras más mi experiencia se acerca más a esto, la verdad es que mis preguntas aumentan, porque la migración siempre tiene formatos distintos. Entonces a mí me llama la atención, cuando yo volví a Chile, de ver tanta certeza en términos de cómo es la migración, cómo funciona. Parece que todo el mundo ya tiene una idea clara de cómo funciona, y la verdad es que esa es una propiedad que envidio bastante, así que te felicito por la incertidumbre. El efecto llamada es una muy buena cuña que sacó Aznar cuando era oposición de Rodríguez Zapatero a propósito del proceso de regularización del año 2005. De ahí viene eso. Absolutamente. Es una muy buena cuña. Y es cierto que no existen estudios que demuestren que hay un efecto llamada con ese asunto. Por una cuestión bien práctica, Enrique, y es que cualquier proceso de regularización siempre va a ser con respecto a personas que ya entraron al país en una fecha pretérita. No existen procesos de regularización que yo diga, ya, si usted entra en 2 semanas más, véngase para acá. Por lo tanto, la persona que hoy día está decidiendo si viene o no viene, hay una gran certeza, y es que nunca se va a ver beneficiada por el plan de regularización que yo está anunciando en este momento. Ya. Eso no va a suceder. Ya. Alguien me dirá, pero es que si yo estoy dando ese proceso de regularización, yo le estoy marcando un horizonte de esperanza en que tarde o temprano lo van a regularizar. Pero es que eso es lo mismo, entonces no regulemos la normativa de ampliación de las casas o cualquier otro comportamiento regulatorio que siempre sabemos que va a tener un margen de incumplimiento, y que el sistema regulatorio siempre va a tener formatos de normalización o de regularización, como la ley del mono en el caso de las casas, porque eso siempre está. Entonces ese horizonte, esa expectativa siempre la va a tener alguien que vaya, haya programa de regularización o no, porque el programa, las regularizaciones son una cuestión que existe, que en las normativas migratorias siempre está la autoridad migratoria que tiene la facultad de en algún momento, en ciertas circunstancias, poder regularizar. Y de hecho en Chile se regularizó el 98, el 2008, el 2018, el 2021, y Toda ahora esa gente que ya sabemos quién es, nombre y apellido, huella dactilar, todo eso lo tenemos. lo tenemos. Es decir, aquí hay un trabajo. Yo soy de los desencantados con este gobierno, así que yo no soy pro gobierno, pero debo reconocer que hay medidas que ha tomado este gobierno que han sido únicas, han sido precisas. Una de ellas es el empadronamiento, y debo decir que el subsecretario Cordero tiene una característica que es muy escasa en política, que es el coraje. Porque yo no veo de qué forma el subsecretario Cordero gana algo con ser él el que promueve el tema de la regularización en este momento político. Y sin embargo se da cuenta de una evidencia, y es que estas personas tarde o temprano hay que regularizarlas, y por lo tanto es un acto de coraje político que yo creo que hay que reconocer y que también hay que interpretar, porque significa que es tan evidente la necesidad de regularizar que el subsecretario arriesga su, no sé si le podemos llamar capital político, claro. Entonces uno tiene que llegar a la evidencia. Yo hoy día estaba escuchando una
un tema de la encuesta CADEM que le pregunta a las personas, y el 55% de las personas está de acuerdo con que haya un proceso de regularización. ¿Por qué? Porque es el sentido común. A mí me felicitaban mucho por una cuña de la semana pasada, en que les dije, mira, hay 182.000 personas empadronadas. Expulsarlas a vuelos de 60 personas en cada vuelo por una son 257 años. Y expulsarla a más que te lo reciban en otro lado. Es decir, es todo complejo. Entonces, hay que dejarlo en el mar. Así. Entonces, en lugar de tener una discusión sobre si va a haber regularización o no, ¿por qué no le damos racionalidad a esa regularización que va a tener que tener? Nadie está de acuerdo en que haya personas con antecedentes penales. Hay que preguntarse qué pasa con los antecedentes penales de Venezuela, que es cierto que están en formato electrónico, pero hay un tema de autenticación que se encuentra pendiente. Y vamos viendo de qué se trata. Hay perfiles, grupos familiares, hay personas que uno sabe que traen más problemas que otros, y aquí no hay que descubrir la rueda. Claro, porque mi pregunta, y no estando ni a favor ni en contra, solamente mirándolo desde fuera, mi pregunta es si no los regularizamos, ¿qué hacemos? Porque la pretensión de no regularizar es una pretensión cuyo final, me imagino, es que se vayan. Pero no se van a ir, estén regularizados o no. Entonces, y lo otro no, saquemos a 3.000, es imposible, son 30 aviones, funcionarios de la PDI, 3 millones de pesos cada persona. A ver, yo tuve esa discusión con el nota. En ese tiempo estaba Héctor Espinosa de director. Entonces yo tenía mucha discusión con él. ¿Que era PDI? Digamos que es un conflicto que envejeció bastante bien, digamos. Y una de las cosas que a mí me irritaba era la falta de conciencia de lo importante que era priorizar los limitados recursos que nosotros tenemos de control, fiscalización y persecución de ciertos perfiles migratorios. Entonces, tenemos poca capacidad de control. Entonces, enfoquémosla en los delincuentes, en las personas que fomentan el comercio clandestino, a las personas que son parte de tráfico de personas. Vamos allá. Pero los incentivos que genera la forma en la cual se lleva el tema migratorio hoy día, e incluso la legislación, lo que hacen es que las instituciones optan, más que por lo más eficaz, optan por lo más simple. Entonces es más fácil hacer un barrido en Plaza de Armas y agarrar a todos los que encuentran en situación irregular. Como la migra. Claro, y agarrar a los que van semana a semana o mes a mes a firmar, y los agarro a ellos y los expulso, aun cuando son precisamente los que están con perfil de cumplimiento. Claro, porque los otros son fantasmas. Claro, los tipos que delinquen, muchas veces la PDI mismo me decían, llegamos al sitio del suceso, huella, que no está registrado. Entonces hay una racionalidad en el recurso fiscalizador que yo creo que hay que tener a la vista al momento de que uno perfila a quién expulsa, a quién no, a quién se la hace más fácil y a quién no. Porque el sistema migratorio debe tener una racionalidad, debe tener una lógica, pero nosotros tenemos una cuestión esquizofrénica. Fíjate, Enrique, que si tú ves todo el debate migratorio, ves todas las declaraciones, ¿cuáles son los temas migratorios? Control en frontera y expulsiones, que son dos precisamente de los elementos en los cuales el Estado está más limitado en el control. Claro, que en el fondo es que no entren más, y los que entraron, y son muchos, se tienen que ir. Y yo me hago preguntas. ¿Qué pasa con los jóvenes que hoy día se están formando en nuestros colegios, con profesores que no están formados para educar en contextos multiculturales? ¿Cómo contáis la historia de la Guerra del Pacífico, cuando tenéis el curso 45 peruanos? ¿Y cómo administras conflictos que tienen que ver con el origen étnico, con el origen nacional, etcétera? Entonces, ese es un ejemplo. Te puedo hablar de medicina, te puedo hablar de arquitectura, te puedo hablar de derecho. Fíjate que la cátedra de derecho, que se llama Derecho Internacional Privado, que es la cátedra que te dice a ti una persona que nació en Venezuela, tuvo hijo en Ecuador, se casó en Bolivia y muere en Chile, de quién es la herencia. Bueno, esa respuesta que deberían tener todos los abogados que van a recibir inmigrantes en algún momento, no está siendo parte de la malla que siempre está. Lo que pasa es que la inmigración, y corrígeme tú, mucha gente lo ve como un estado pasajero, como un estado de nomadismo, de gente, venir a los venezolanos, en algún momento se van a ir, y la gente se queda. Es bien interesante, súper interesante, porque si tú te fijas, cuando un extranjero entra a Chile en situación de residencia, no un turista, se desdobla, y por un lado pasa a ser un extranjero que es objeto de control y fiscalización por parte del Estado, pero al mismo tiempo ahí está un germen de chileno, porque ese tarde o temprano va a terminar todas las colonias que hay acá. Exactamente. Entonces la pregunta que uno tiene que hacer es, ¿hasta qué punto las acciones del Estado en cuanto a sujetos fiscalizados comprometen la afecto societatis que él va a tener como chileno? Porque lo que estamos haciendo nosotros, voy a hacer una frase de alto impacto, ¿no? Es que nosotros en 7, 8 años estamos haciendo la pega de marginalización
que ha hecho Francia en 50, 60 Con los años musulmanes. y de la cual ahora se arrepiente. ¿Por qué? Porque no estamos generando amalgama social. La cohesión social son las condiciones de pertenencia, las condiciones de inclusión y exclusión que definen la pertenencia a un individuo a una sociedad. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿cuántos de las cosas que estamos discutiendo hoy día en materia migratoria favorecen o no esa cohesión social? Porque el debate hoy día de cuántos entran y todo, ya está bien, yo se lo dejo a la gente que tiene esa experticia. Lo que a mí me toca ver son los procesos sociales que se están dando hoy día. Y lo que estamos haciendo es invertir muy poco en cohesión social. Entonces, esto es como el estallido social. Después vamos a llegar a 10 años más cuando tengamos bandas dominicanas, bandas venezolanas, bandas haitianas, cuando empecemos a ver que existen territorios tomados por una u otra nacionalidad, algo que ya estamos viendo, de repente alguien va a decir, no lo vimos venir. Claro, y como que no hay que tener la noción de que son invitados, porque llega gente a residir. Bueno, y está la colonia árabe, la colonia judía, los alemanes acá, que ya son chilenos de tomo y lomo. Y los venezolanos tarde o temprano van a tener esa calidad, entonces van a jugar a la selección chilena. Claro, entonces, de hecho ya creo que hay una chica haitiana que es, que es representante nacional. Ecuatorianos, los equipos de fútbol. Entonces, digo, claro, a uno le puede gustar o no gustar, pero lo único que no puede hacer es no... Tal como yo criticaba mucho el buenismo del principio, que entren todos nomás y da lo mismo, que vengan. Ahora también hacerse el leso y decir, en algún momento se van a ir, si no se van a ir. Salvo que Chile venga una situación económica caótica, que sería mala para todos. Y que está, perdón, cuidado, hay que revisar los datos de jóvenes. Hay que ver jóvenes porque está viendo si hay alguna cosita. Que se está moviendo. Sí, claro, porque Chile ya es muy caro y ya no está como antes. Entonces, a mí, qué bueno que ocupaste la palabra buenismo, sé que estamos terminando. Yo creo que el buenismo también es una muy buena cuña, es una muy buena chapa, pero es una forma también de deslegitimar el debate. Porque yo también fui calificado de buenismo. Lo que la gente no sabe es que yo vengo del mundo de la seguridad. Entonces, mi mirada respecto de ciertas flexibilizaciones migratorias no tiene que ver por una cuestión virtuosa de los derechos de los migrantes. Es decir, perdónenme, pero yo en mi experiencia he visto más seguridad en el conocimiento de lo que es la migración que en el desconocimiento de la misma. Entonces, yo te puedo llenar de muchos números, como lo hace la gente que promueve otras restricciones, pero hay una verdad incontestable. Es que nunca ha habido tantas restricciones para ingresar al territorio chileno como ha habido en los últimos 5 o 6 años. COVID, estallido social, políticas migratorias restrictivas. Nunca. Y nunca en toda la historia de Chile ha habido más inmigración clandestina. Mira. Porque aquí hay otra verdad incontestable. Las personas de las cuales hoy día estamos debatiendo si las regularizamos o no, peleense los que quieran, los borichistas con los piñeristas, a mí esa pelea no me interesa. Pero objetivamente proviene de la época del estallido social en adelante. Y por lo tanto proviene de una época en la cual existieron todas esas cosas que hoy día nos invitan a hacer. Entonces, aquellas personas que en ese momento hablaban de controlar que Chile entre el que ellos quieren y no cualquiera, hoy día deberían, en lugar de estar haciendo gárgaras y dando lecciones de lo que hay que hacer y no, quizás hacernos cargo un poquito de qué es lo que hizo que hoy día tuviéramos tanto, porque esa discusión no está, porque hay tantas personas en situación irregular hoy día en Chile. Y yo te voy a decir, a mi modo de ver, porque Chile desarrolló un modelo voluntarista en el cual dijo, van a entrar solamente los que yo diga, se van a regularizar solamente si vuelven a sus países. En fin, hay toda una discusión, yo creo que son decisiones inadecuadas, pero por lo menos hagámonos cargo ahora del resultado de ellas. Oye, Rodrigo, un millón de gracias por esta conversación. No, a ti.